Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con las pláticas, con las charlas. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema que también ahorita se está comentando mucho, que es los casos que se están suscitando en Jalisco, de los hallazgos de las narcofosas o de los campos de exterminio de personas que ahí se encontraron. Sí. Vamos a hacer esos comentarios. Pues inicia el maestro Boulevard. Sí. Muchas gracias por su atención. Como siempre, sean bienvenidos a a nuestra charla, nuestros comentarios de manera general que hacemos siempre con ustedes cuando se presentan acontecimientos tan reveladores, tan terribles como están ocurriendo en México. De ahí que pues tengamos que participar en este tipo de análisis crítico. No se trata, desgraciadamente, de practicar un tremendismo, un amarillismo que antiguamente en los periódicos, ¿verdad?, de antiguos se practicaba cuando salían noticias escalofriantes de lo que pasaba en México a nivel criminal. No, ya esos periódicos, esas versiones, esas percepciones que se tenía de la realidad en México, desgraciadamente ya cambiaron, ya trastocaron profundamente lo que hoy conocemos como una realidad histórica agobiante, terrible, horripilante. Los adjetivos para describir nuestra realidad actual sobrarían. Pero bueno, el asunto es que queremos comentar, esto es metafóricamente, esto es una licencia literaria, no es una burla ni una sátira, sino que nosotros consideramos que los antiguos pueblos mágicos, así denominados institucionalmente por la Secretaría de Turismo Federal desde hace varios años, para fomentar el turismo nacional e internacional por sus encantos naturales, tradiciones y costumbres, pues ya se transformaron esos pueblos mágicos en pueblos macabros por parte de la narcocracia, o sea, por la poderosa, de Kratos, poder, eh, ya se convirtieron precisamente en otro tipo, con comillas, de pueblos mágicos. Pero pueblos mágicos que revelan un horror, un latrocinio, como pocas veces en la historia de México se había visto y que directamente nos lleva a considerar que el tejido social en México está totalmente destruido, o sea, ya no desgarrado, ya no sangrando, no, ya entramos como sociedad, como nación, como civilización mexicana, ya entramos en una fase agonal. Nadie podría negarlo ante estos cuadros dantescos. Y quien se atreva a negar que México está en agonía histórica de su esencia sagrada, del curso que ha tenido grandioso, pues estará completamente equivocado o no estará entendiendo en este momento las gravísimas consecuencias e implicaciones que ha tenido en los últimos 35, 40 años, aunque esto es más antiguo, la mafia, los que venden drogas, los que extorsionan, los que ahora se han concentrado, que es el segundo negocio más lucrativo de ellos, en el secuestro de mujeres jóvenes para venderlas, para prostituirlas, no nada más en México, sino a nivel internacional. Esto es lo que queremos comentar. Los pueblos mágicos, entre comillas, que ya crearon su propia ruta desde el norte hasta el sur, los narcos. Y nuevamente volveríamos a hacernos una pregunta, pues que suena fatal, pero que la tenemos que hacer. Suena pesimista, pero la tenemos que formular, que es ¿qué vamos a hacer los mexicanos? Porque hasta ahorita ha habido mucha indiferencia,
aparte de la irresponsabilidad de los gobiernos de los 3 niveles. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a acabar todos dentro de un horno crematorio? Esa es la pregunta. Gracias, maestro. Pues yo reflexionaba que, bueno, como introducción, que pues todos tenemos derecho al análisis, a la crítica, a los comentarios que se están suscitando en México. Y pues no quisimos dejar pasar hacer comentarios sobre estos hechos tan graves que se vivieron en Jalisco, en un rancho de Jalisco, y que muchos intelectuales o escritores compararon esos hechos con los campos de concentración nazi, o sea, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Eran campos de exterminio y pues resalta mucho esa comparación porque parece que el exterminio nazi ya había pasado a la historia, ¿no? Pero ahora se están suscitando hechos, como comenta el maestro Gulevaldo, totalmente horroríficos, ¿no? Entonces, no quisimos dejar pasar estas realidades sin dar nuestra opinión y nuestro punto de vista. Sí, tal como invocas esta imagen terrorífica, Pepe, con relación a estos campos de exterminio, sí, como decías, ya lo creíamos superado históricamente por parte de toda la humanidad. Sin embargo, en México estamos viendo que ya volvimos, ya hubo un retroceso histórico. Por eso yo hablaba de una fase agonal, porque esto de los campos de exterminio fueron establecidos obviamente por orden de Hitler, cuidados por los grandes secuaces, pero incluían laboratorios científicos, Pepe, que hacían experimentos con los cuerpos de niños, de niñas, de adolescentes, de hombres, de todas las edades. Prácticamente los abrían en canal como si se tratara de animales en un rastro. Les daban a probar sustancias químicas para probar ciertos efectos que ellos querían encontrar, ¿verdad?, al servicio de su causa genocida. O sea, fue un campo de experimentación científica. Echaron mano de los especialistas. O sea, fue una cosa que todavía no podemos muchos olvidar tampoco. Pero ahora esos cuadros dantescos, esos procesos se están repitiendo. Porque si bien es cierto que por lo que yo he visto en documentales, en libros, en películas, en revistas desde hace muchos años, esos hornos crematorios pues tenían, digamos, una cierta dimensión física en cuanto a la altura y la anchura, en cuanto a donde metían a incinerar vivos, los gaseaban y luego los incineraban a los cuerpos judíos, a las judías, a toda la población. Sin embargo, comparados esos pequeños cuartos de exterminio físico, son menores en tamaño a los gigantescos hallados en Teuchitlán, Jalisco. Son más grandes, 2, 3, 4 veces mayores. Enormes cuartos altos y grandes, donde metían a decenas de jóvenes, hombres y mujeres que habían secuestrado, que no se habrían prestado a formar parte de los grupos criminales, de sus prácticas de extorsión, de lenocinio. Y entonces estos cuartos, repito, son más grandes que los nazis. Nada más imagínense la infamia tan grande planeada
por la narcocracia, repito, por la poderosa mafia que tenemos en México. Aparte de que aquellos jóvenes que lloraban ante el miedo, la impotencia, era lógico el malestar tan terrible que padecían, que ellos eran echados a los cerdos para que se los comieran, ya sea vivos o ya sea ya en calidad de cadáver. Así que imagínense qué prácticas, bueno, que son indescriptibles, que pues incluso están más allá de cualquier adjetivo. Ningún adjetivo del diccionario de la lengua española va a alcanzar, nos alcanza para describir. Tendremos que inventar, y a lo mejor digo otras palabras. Ahorita estamos obligados a eso para poder describir estos cuadros necrológicos, o sea, que tienen que ver con la muerte directamente. Tendremos que inventar nuevos vocablos, porque como decía Adorno, después del sacrificio de los judíos en Auschwitz, en Polonia, a partir de hoy ya no se podrá escribir poesía. Ya no, será imposible, decía Adorno, el gran pensador y fundador de la Escuela de Frankfurt. Ya no se podrá escribir poesía. ¿Quién va a tener ganas? ¿Quién va a tener inspiración? ¿Quién va a tener el talento o la sensibilidad suficiente para sentarse en una mesa y poder escribir un poema? Incluso en honor de los judíos sacrificados. Ya no se va a poder escribir poesía. Quizá no tengamos que llegar en México a ese grado de incuria intelectual, a ese grado de inopia o de sacrificio, es decir, de ya no escribir. No, yo creo que ahora estamos más que obligados a denunciar, a precisar esta tragedia de dimensiones universales que estamos padeciendo en México. Sí, si no es por la poesía no nos vamos a poder salvar, pero no es la única instancia. Hay otras instancias o recursos a los que tendremos que formular, que tendremos que invocar para poder salir adelante de este camino, de este dilema crucial que nos han planteado las bandas criminales en México. Yo pienso que, por ejemplo, sembrar el terror a través de estos hechos muy, muy graves tiene que ver con el poder, porque sembrar terror que aumenta el poder o crea el poder de quienes lo hacen, lo ejecutan. Entonces, crear miedo, reproducir miedo a través de esos hechos, también aumenta el poder de aquellos que lo hacen, ¿no? Entonces, son hechos que directamente aumenta el poder, yo pienso, entre comillas, del propio mal, ¿no? O sea, porque, pues sí, son hechos muy, muy, muy graves. Entonces hay una relación entre terror, miedo y poder, ¿no? O sea, porque solamente así yo pienso que seguirán desplazándose todas esas mafias porque están seguros que la población ya entró en miedo, en pánico. Entonces, podría decir que tienen libertad para hacer eso. Y muchas veces hemos entendido, por ejemplo, el concepto de anarquía, que la anarquía tiene que ver con la resistencia a un orden, principalmente de un Estado, pero alguien comentaba que también la anarquía es crear desorden, ¿no? O sea, se podría decir que eh, las mafias como que tienen cualidades anárquicas porque crean caos, porque crean desorden, porque hacen lo que les plazca, ¿no? Sí, en este último
comentario que hace Pepe, efectivamente, sí, hay que, para que a ustedes les quede claro, disculpen que yo sugiera lo siguiente o proponga lo siguiente, hay que consultar el diccionario. No hay que ir muy lejos, es muy fácil. Si usted tiene un diccionario o entrar a Google, donde quiera, para que haga la diferencia de anarquía. Sí, es lo que dice Pepe, es orden, para el desorden, el caos, con objetivos muy claros, con estrategias y tácticas que tienen un alcance. Es decir, destruir el tejido, carcomer, corroer el orden institucional de una sociedad, de una nación republicana como la de México. Y la otra es la anarquía, pero como movimiento de protesta social. De eso hay mucha historia escrita desde el siglo XIX por los grandes pensadores como Bakunin, Proudhon, Malatesta y Vanzetti en Estados Unidos, etcétera. Hay movimientos anarquistas, hay anarquía pero política, como práctica de liberación, con grandes libros, grandes pensadores, grandes acciones. Los anarquistas fueron reprimidos desde el siglo XIX por los zares rusos, por todas las sociedades de Europa. Bueno, fueron perseguidos, exterminados, porque son rebeldes muy duros de corroer, muy difíciles de doblegar, ¿eh? Incluso ellos fueron sacrificados, encarcelados, exilados, etcétera. Bueno, ese es otro tipo de anarquía. La anarquía política, ideológica, cultural es una cosa. Y la anarquía, el desorden irracional, obviamente, esa es una política criminal del narco. Otro punto, y créanme que hoy más que nunca quisiera estar más equivocado que nadie en México, por lo que voy a afirmar. No creo que sean los únicos cementerios, campos de horror, lugares concentracionarios, es decir, carcelarios. No creo que sean los únicos. Yo creo que todo el país está lleno de estas fosas clandestinas, llenas de miles de mexicanos. ¿Por qué? Porque la información que yo reviso casi diariamente en muchos periódicos, en Estados Unidos, en Europa, aquí en México, aportan datos de eso. Es decir, que nosotros, sin saberlo como ciudadanos mexicanos, estamos caminando sin saberlo sobre cuerpos sepultados debajo de la tierra. O sea, los narcos no debieron, aparte de hacer túneles para transportar droga y para transportar migrantes, han cavado, han hecho enormes cementerios, campos de exterminio. Van a aparecer más. Repito, quisiera hoy más que nunca estar equivocado, pero los datos fríos, los datos objetivos que se encuentran en los medios de comunicación apuntan, abonan en esa dirección, una dirección funesta, trágica totalmente. Por eso preguntaba yo hace rato, con todo respeto y prudencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a permanecer estáticos ante un Estado fallido, ante los estados de los diversos, de las diversas partes del país, de los municipios, cuyas autoridades no han reaccionado de manera efectiva, no han querido abrirse a esta realidad? Algo seguramente están ocultando, y eso de que algo están ocultando se llaman complicidad. Porque no puede ser posible que ahora resulta que después de 500 años de la conquista, el genocidio español cometido por Carlos V, Felipe II, con Hernán Cortés y todo eso, ahora resulta que hay una nueva conquista en México. Y esa conquista se llama la del narco. Porque ya poblaron cientos y cientos, ya controlan, y poblaron y dominan cientos y cientos de municipios. Eso equivale a una segunda conquista como la que hizo Hernán Cortés en México. Estoy hablando históricamente y tengo demasiados argumentos para comprobarlo. ¿Sí, Pepe? Sí. Sí, maestro. Pues también yo pensaba que
por ejemplo, en la necrología de México, o sea, desde siempre, desde sus inicios, ¿no? Se supone desde los sacrificios, desde los prehispánicos. O sea, la necrología de México no ha terminado. Todos los muertos de México, que a diario pues se fallecen o se les extermina, pues eso habla un poco de que México siempre ha tenido esas características necrológicas. Entonces, pues, valiera la pena, yo creo, hacer una historia de la necrología en México. Todo, todos los cuerpos que han sido pues ya fallecidos y aparte cómo han sido manipulados. O sea, me refiero a cuando un cuerpo se le altera, ¿no? O sea, se le manipula para casos extremos, como decía el maestro, de darle, por ejemplo, de comer a los cerdos cuerpos humanos, ¿no? O sea, es una alteración muy grave, ¿no? Entonces, es mi comentario. Sí, pues mi comentario al respecto de lo que tocas me lleva a hacer una aclaración, creo, pertinente y desde luego respetuosa. Pepe, es el hecho de que los sacrificios humanos a los que tú citas en tu comentario, no digo que fueran mejores o peores que los actuales, ¿no? Voy a hacer voy a argumentar para que sea yo más claro, que espero que el agua. Eran hechos por otro tipo de motivos. O sea, la cultura prehispánica o indígena era pagana. Y ellos tenían otras creencias y costumbres religiosas. ¿Cuáles? La de adorar al sol, adorar a la luna. ¿Y por qué hacían esos sacrificios humanos? Pues los hacían para invocar precisamente para que el dios Tlaloc, por ejemplo, permitiera la lluvia, permitiera la siembra, la cosecha, la sobrevivencia alimentaria de la comunidad. Eran sus creencias. Esas solamente gente racista, colonialista, como los españoles, historiadores de hoy, la pueden cuestionar, pero nunca entender, nunca la han entendido, porque son de otra época. Ellos nos llamaron a nuestros indígenas bárbaros, los estigmatizaron de bestias, criminales, cuando ellos también practicaron en la Edad Media ese tipo. Ellos también quemaban en la hoguera a todos aquellos disidentes, a todos que pensaban diferente a la iglesia y al rey, al monarca, a la hoguera pública, en leña, vivos, mujeres, pobres brujas. No tenían compasión de ellas. Bueno, entonces, ¿de qué nos están hablando los europeos, los españoles? Cuando ellos practicaron cosas más bárbaras. Ahora, dentro del contexto prehispánico, Pepe, me llevas a reflexionar con tu comentario a que para eso inventaron las guerras floridas. Un acuerdo entre el Imperio Azteca, lo que llamaban la Triple Alianza, Huejotzingo y Cholula, que llevaban a cabo, junto con Tlaxcala, llevaban combates. Las guerras floridas eran eso. No eran guerras totales de exterminio, no, ahí no se mataba en esos tipos de batallas, curiosamente, no. La propuesta y la aceptación, el consenso de todos estos pueblos era que había que vencer al enemigo físicamente venciendo para poder capturar a guerreros del otro ejército y llevárselos a sacrificar a sus pirámides con el propósito de invocar a los dioses pudiera llover. O sea, era una guerra pactada, era una guerra acordada, consensada por los principales representantes, por Moctezuma, por Xicoténcatl el Viejo y los que controlaban la zona de Ojoxinco y en este caso Cholula. Entonces,